más pasión, más gloria, más expansión y conquista de naciones. Un movimiento sobrenatural está llenando la tierra. Lo dilatado de su reino no tiene límites. De aquí a poco vendrá el deseado de las naciones. Un año de más. Aumento. Ciudad de Reino, una nueva dimensión de gloria. La revelación que trae restauración. The revelation that brings forth restoration. Diga fuerte, revelación Say with me, revelation que trae restauración. that brings forth restoration. Mateo capítulo 16, verso 16. Matthew 16, verse 16. Dice la escritura, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. La Nueva Versión Internacional dice, no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. El Señor Jesucristo establece el concepto sobre el cual Él va a edificar su iglesia. That Jesus established on which he will build his church. Aclaro, el que tiene que edificar o el responsable de edificar la iglesia se llama Jesús. And the person who is responsible of building his church is Jesus Él Christ. asume ese rol y se apersona de ese trabajo. And he take on that responsibility. Él dice, yo voy a edificar mi He iglesia. says, I will build my church. Para edificar la iglesia involucra trabajo, esfuerzo, tiempo, dedicación, And what does that involve? Effort, work, and dedication. recursos. Resources. Entonces el que está involucrado y comprometido al 100% se llama Jesús. And who is involved 100% is Jesus Christ. Y hablamos hace unos domingos que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, somos cada uno de nosotros. And we were talking about some Sundays ago that each one of us belong to the body of Christ. Número 2, el Señor establece el objeto con el cual Él va a edificar. And number 2, he shows in which way he's going to build his church. Ya conmigo fuerte, revelación. Say with me, revelation. La revelación es la herramienta con la cual Jesús edificará su iglesia. And the revelation is the tool that God will use to edify his church. Porque luego que Pedro da esa revelación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. And the word of the Lord says, on this rock I will build my church. Esa roca no se refiere a Pedro, se refiere a la revelación que Pedro acaba de tener acerca de Jesús. And this rock is not about us, it's about Peter, who has already had a revelation of who Jesus is. Entonces la forma como Jesús va a edificar su iglesia es a través de la revelación de sí mismo. So the way that God will edify his church is the revelation of himself. Entonces es fundamental que entendamos que tenemos que conocer a Jesús So it's very important that you need to have a revelation of who Jesus is. y conocerlo a través de la revelación. And to know him through revelation. Si no tenemos revelación es imposible que conozcamos a Jesús. If we don't have a revelation of him, then we will not know him. Si no tenemos revelación también será imposible que la iglesia sea edificada. And if we don't have a revelation of him, then the church will not be edified. Si no hay revelación no habrá edificación. And if there's no revelation, then there is no Si edification. no habrá edificación tampoco habrá restauración. And if there's no edification, then we'll not have a Y si restoration. no hay restauración entonces Cristo tampoco vendrá por su iglesia. And if there's no restoration, then Jesus cannot come for his Entonces todo el church. proceso se va a alargar mucho más. And the process is going to be longer. Y por último, el Señor Jesucristo establece que va a haber una confrontación entre las puertas del Hades y esta revelación de quién es Jesús. And lastly, Jesus says that he's going to have a confrontation with the gates of hell and this revelation. Entonces tenemos número 1 que el responsable de edificar la iglesia, el comprometido, es Jesucristo. So number 1 is that who is responsible and committed is Jesus Christ. La to the herramienta o church. el objeto con lo cual él va a edificar se llama revelación. And what is he going to edify the church with? He's going to edify it with Y revelation. las tinieblas van a buscar la forma de impedir que esa revelación se manifieste. And darkness is going to try to stop this revelation from coming forth. Por eso Jesús dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. And for that reason, the word of the Lord said, the gates of hell shall not prevail against the Las church. tinieblas se levantan contra toda la revelación. And the gates of hell will raise up against every revelation. Porque si no habrá revelación, no tendrás edificación. Because if there's no revelation, then there's no edification. Tampoco habrá restauración. And then there will we have no restoration. Entonces no puedes experimentar ni tiempos de refrigerios ni la segunda venida de Jesús. So we cannot experience the times of refreshing or the second coming of Las Jesus tinieblas Christ. están muy interesadas en que tú no tengas revelación. And darkness is really interested in the fact that you do not have a revelation. Quiero hablar un poquitico de historia. I want to show you or tell you a La iglesia story. funcionó muy bien los primeros 3 siglos, And the church was like function like in the first 3 centuries, en especial el primer siglo.
And first century, cuando estaban los 12 apóstoles hasta el último que fue Juan que murió. when there were like 12 apostles and the last one who died was John. Pero luego del año 313, cuando se convierte el emperador Constantino en la iglesia, But after some time, somebody who was converted la iglesia empieza a ser contaminada. and the church began to contaminate. A partir de ese momento inicia lo que los historiadores llaman el oscurantismo de la iglesia. From that period, a specific time started. ¿Sabe hasta cuándo llegó esa época oscurantista? You know what? Until what time that took place? Donde la iglesia empezó a perder fuerza, empezó a perder sobrenaturalidad, empezó a perder revelación. Los 5 ministerios se quedaron estancados. The church began to lose supernaturally, began to lose everything. Todo se empezó a perder. Everything became lost. Toda nuestra concepción acerca de la iglesia presente Everything that has to do with the conception of what we have about the church, no nace del siglo primero, it doesn't come from the first century ni de los primeros 3 siglos. or the first 3 centuries. Nace de esa etapa de oscurantismo religioso, It comes from something that's religious. en que desde Constantino para acá la iglesia se contaminó. And from that time until now, the church has been Y contaminated. entonces toda nuestra cultura eclesiástica And all of our church culture está enmarcada por la oscuridad. is marked by darkness. Por eso es cuando usted escucha la palabra revelación, For that reason, when you hear the word 5 revelation, ministerios, or the 5 ministries, poder sobrenatural, or supernatural power, sanidades, or healing, hay una resistencia. there is like a resistance. Porque el modelo religioso Because the religious mode, dijo, eso ya no es para este tiempo. they say that is not for this Eso time. solamente ocurrió en el siglo primero. That only happened in the first Pero la century. iglesia está puesta para estar aquí entre 4 paredes, And the church is only here to be in 4 walls, escuchando doctrina, listening to doctrine, cambios conductuales. and also about conduct. Y and ya lo morals. dijimos que es necesario hacer. And he knows how to do that. Pero la iglesia no es simplemente eso. But the church is not only that, La about iglesia that. tiene un llamado y lo aprendimos que es llenarlo todo. And the church has a calling, and what is that called? To fill everything. Todos los ámbitos. All of the ambit, No simplemente lo espiritual o lo religioso. not only the spiritual and the religious. La iglesia no es un ente religioso. The church is not a spiritual, Es un only ente spiritual entity. colonizador con el reino. It is colonized by the kingdom of Llamado a God. establecer el reino de los cielos en la tierra. And it's called to establish the kingdom of heaven here on the earth. Cuando la iglesia trabajó bajo esta concepción When the church began to work under this de conception, oscuridad, darkness, toda la estructura de la iglesia, everything that has to do with the structure llena of de the church, oscuridad. feels las darkness. tinieblas, lo primero que hicieron Darkness, the first thing that they did fue que sacaron la revelación. was that they took out the revelation. Entonces hay mucha gente que dice, no es revelación, So a lot of people are saying that there's no porque ya la revelation revelación está completa en la escritura. because it is in the completed in Es the word of the Lord. iluminación. Es iluminación. And it is illumination. Y definitivamente son 2 conceptos diferentes. And it's a concept that is totally different. Una cosa es la revelación que está en la escritura One other thing is that there's revelation that is in the word of the Lord. y otra cosa es lo que Dios sigue haciendo hoy. And the other thing is what Jesus continues to do today. Revelación significa quitar el velo, Revelation means like to remove the veil descubrir, and to discover manifestar una verdad que ha estado oculta. and to manifest a truth that was hidden. Eso es revelación. That is revelation. Entonces no podemos decir que Dios en el tiempo presente no está revelando So cosas, we cannot say that in this present time that Jesus is not revealing no está things, descubriendo el velo, or is not uncovering the veil, corriendo el velo, or is removing the veil manifestando verdades ocultas, and manifesting truth that have been hidden. porque la revelación es progresiva. Because the revelation is progressive. Entonces ustedes y yo tenemos que tener claro que Dios sigue revelando hoy. So both of us need to have it clear that Jesus continues to reveal De today. hecho, en el libro de 1 de Corintios capítulo 14 usted va a encontrar algo espectacular. And if we read 1 Corinthians 14, you'll find something that is extremely En el verso spectacular. 26, si mal no estoy, el apóstol Pablo dice, cuando ustedes se reúnen, And the verse 26 says, when you get together, alguien tiene salmo, there are persons who will be saved, alguien tiene doctrina, somebody who has doctrine, alguien tiene revelación, somebody who has alguien tiene revelation, dones. somebody who has gifts. Todo hágase para edificar. All that is so that you can be edified. Dentro del culto de la iglesia del primer siglo And even in the first century of the church, estaba implícito la palabra revelación. revelation is very implicit. O sea, ellos se reunían So they came together para ser edificados. so that they could be edified. No solamente tenían logos, They didn't only have logos, tenían remas, they had remas. palabras del cielo que bajaban a la tierra. They had word that came from heaven and they took it down and it was El established on mismo earth. Pablo dice, si yo hablo solamente en lenguas entre ustedes And Peter says, if I only talk in tongues y no les doy una palabra de revelación, and I don't have a word of revelation, no puedo edificarlos. I cannot edify you. Entonces la revelación So revelation
hizo parte de la iglesia del primer siglo, was part of the primitive church. pero no hizo parte de la iglesia en los tiempos de la oscuridad. But it was a part of the church in times of Y darkness. solamente hasta después de 1517 con la reforma protestante volvió la revelación. And after 19 something, then the Protestant reform, then it came. Más de 1000 años de oscuridad. There were like 1,000 years of darkness. Más de 1000 años donde las tinieblas, ¿qué creen que fue lo que más atacó? And there were more than 1,000 years that darkness was in operation. Revelación. And what did it took out? La Revelation. revelación It took out revelation. la aplastó por completo. And it destroyed it completely. Entonces en 1517 con Martín Lutero So like in 1517, se redescubre el concepto de justificación por la fe, and the justification of faith was like rediscovered. el sacerdocio del creyente, And we were talking about priesthood, salvación por gracia y no por obras. salvation by grace and not by works. E inicia a partir de 1517 todo un proceso de restauración en la iglesia. And like from 1518, a process started. Y todo ese proceso de restauración está arraigado con la revelación. And all of that process is rooted in revelation. Es como si las tinieblas le hubiesen metido siglos de tierra, de polvo a la escritura. It was like times of darkness, like it like showed a lot of dust. Entonces cuando uno la leía no entendía lo que estaba pasando allí. So they didn't understand a lot of things that were happening at Pero that time. cuando llega este hombre Martín Lutero y hace esa reforma, But when Martin Luther came and he started with a reform, Dios empieza a desatar estos tiempos de restauración. God began like to start some times of restoration. Entonces desde 1517 hasta hoy estamos from- viviendo tiempos de So restauración. from 1517 until now, we're seeing times of restoration. Amén. Amen. Y esos tiempos de restauración están enlazados con la revelación que Dios está progresivamente manifestando. And this restoration time is linked to the restoration that God is doing in these times. Porque nada podrá ser restaurado si primero no hay revelación. And nothing can be restored if first there is no revelation. Entre toda esta revelación están los 5 ministerios. And among this revelation, there are the 5 ministries. En 1900 se empezó a restaurar el ministerio del pastor. And they were like restoring the ministry of pastor. Y a partir de allí empezaron todos los 5 ministerios a restaurarse. And from that, the 5 ministries began to restore. En 1990, el último de los ministerios, que es el apóstol, empezó a restaurarse. And from 1919, the last ministry that was restored was the ministry Hasta of el apostle. día de hoy, And until today, hay mucha gente que sigue diciendo los apóstoles ya no existen. there are still people who are saying that apostles, they do not El exist. último fue el apóstol Pablo. The last one was Apostle Paul. Y sacan unos textos que de verdad dan vergüenza. And it was like some texts that are like out of place. Como cuando el apóstol Pablo dice, y por último se me apareció a mí. And the Apostle Paul said, the last one that appeared was me. Eso no quiere decir que fue el último de los apóstoles. It doesn't say that he was the last one. Que en esa línea secuencial And in that sequence de los 12, of the 12, luego se le apareció a él. and then he appeared. Pero no quiere decir que dejó el Señor de manifestarse. And it didn't say that after Jesus didn't want to manifest. Y hoy vamos a probar cómo existen apóstoles hoy en día. And today we're going to look at how Hoy vamos apostles, a aprender. and we're going to learn. Hay 4 cosas que usted tiene que entender hoy en día. The first thing that you have to understand Que today, Dios está haciendo hoy. that God is doing today. Dios siempre empieza todo con revelación. God always begins with revelation. Acabo de decir que Dios todo lo empieza con He revelación. begins everything with revelation. Esa revelación resulta luego en una reforma. And that revelation, it causes a reform. La reforma produce restauración. And reform, it produces a restoration. Ahora, restauración de la verdad divina que la iglesia perdió. And the restoration of the divine truth that the church has lost. Restauración de la verdad divina que la iglesia perdió. Restoration of the divine truth that the church has lost. Y en la medida que esa verdad es restaurada, And in the measure in that truth is restored, esto resulta en una transformación that results in a para transformation. volver luego al propósito o la intención original. That we can go back to the purpose of the original design. Si nosotros queremos volver al propósito o la intención original de If Dios, we want to return to the original purpose of God, tenemos que empezar con la revelación. we have to start with revelation. Y eso fue lo que Jesús dijo: con esta roca edificaré mi iglesia. And that's what Jesus says, upon this rock I will build my church. Revelación. Revelation. Y la pastora el domingo anterior nos explicaba muy bueno, And the pastor, she preached, and it was like really, really, really good. con un nivel de excelencia bárbaro. It was like a really good level of Que esta excellence. revelación Dios la comisionó a apóstoles y profetas, And that revelation that God commissioned like apostles and que son los prophets. encargados de fundamentar la iglesia. And that it was really fundamental for the church. Entonces, si no tenemos revelación, no habrá nada. So if we don't have revelation, then we'll not do anything. Entonces, si habrá revelación,
And if there will be revelation, habrá reforma, and there will be reform habrá restauración and restoration, y por ende habrá transformación. then there will be transformation.